Atómica Podcast, con la conducción de Vale Fierro, una producción de El Sureño, con el auspicio de Café Folk, Café Magmar, Centro de Arte Molino Magmar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya comenzamos otro capítulo de este podcast llamado Atómica. ¿Y dónde estamos? Por supuesto, aquí en Centro de Arte Molino Magmar. Estamos en el segundo piso en una hermosa exposición que se llama Reloncahue. Así que están todos invitados a que vengan a una exposición gratuita de cestería y también, ¿qué más hay? Y alfarería. Así que para que puedan venir es gratuita, así que va a estar durante el mes de mayo también porque se viene el mes de los patrimonios. También queremos agradecer, por supuesto, a nuestros queridísimos amigos de El Sureño. Un fuerte aplauso para ellos. Quienes están aquí con sus equipos y quienes también nos apañan en este podcast de Atómica. También, por supuesto, saludar a nuestros queridísimos amigos de Café Magmar, quienes son los que nos auspician con este rico café. Y hoy tengo como invitada a mi queridísima Maki Cáceres. Hola, Vale, ¿cómo estás? Saludcita con un café. Salud, gracias. Qué rico. Qué rico. ¿Qué te pediste? Un capuchino. Capuchino, yo también. Rico el capuchino. Es rico el café de aquí, ¿eh? Exquisito, me encantó. ¿Cómo estás? Bien, sí, contenta, agradecida por esta invitación. Qué bueno, qué bueno. Me encanta que hayas aceptado venir a Atómica. Hace rato, igual que yo ya te quería entrevistar, Ay, por linda. supuesto. Quiero contarles que quién es Maki Cáceres. Maki Cáceres es una ingeniera física, científica artista, ¿cierto? Ella es divulgadora de ciencia y que también hace un trabajo para niños, ¿cierto? Donde también acercas el tema de la ciencia para los niños. Niñas y niños. Niñas y niños, sí. Exactamente. Maki, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Cómo empezó todo esto de mezclar porque tú mezclas lo que es la ciencia con el arte? Es como el canal por el cual tú explicas todos estos conceptos. Exacto. ¿Cómo nace esto? ¿De dónde nace esto? Mira, me han preguntado un montón de veces de dónde nace y cada vez encuentro más lugares desde dónde nace. ¿Ya? Como que voy haciendo memoria y me voy acordando y cada vez me aparecen más espacios, más lugares desde donde nace el cruce arte-ciencia. Lo primero, bueno, en la casa. Ya. Nace en la casa, nace en la infancia. Papá melómano, amante de la música, hermanos también que amaban la música. Y yo también. Inventaba canciones mientras ordenaba mi pieza en general. ¿En serio? Siempre estaba como inventando canciones desde muy chica, pero como era súper tímida, obvio que no se las cantaba a nadie. Era solo para ti. Solo para mí. Y al mismo tiempo, así como inventaba canciones, inventaba historias. Los peluches eran personajes, por supuesto. Ajá. Y me gustaba mucho la ciencia, porque vivía en el campo. Entonces veía aves, cielos de colores, estrellas. Entonces como que tenía un mundo muy científico y de mucha observación a mi alrededor cuando era chica, pero también tenía una parte artística súper fuerte. Y de ahí, cuando estudiaste física, porque tú estudiaste física, ¿cierto? Cuando estudiaste física, saliste de la universidad, tú estudiaste en Santiago. En Santiago. Saliste de la universidad, me imagino que pasaron muchas cosas en la vida, y luego de eso te viniste al sur. ¿Por qué el sur? El sur por mi hija. Ya, sí, es como una de las primeras empujones igual que uno para tomar esa decisión. Sí, porque con su papá queríamos que estudiara en un colegio que nos hiciera sentido. Santiago no nos hacía tanto sentido en ese momento para ella, que era chiquitita. Yo tenía la experiencia de haber crecido en el campo, entonces como en verdad siempre quise volver al campo en algún momento de la vida. Y fue como por el colegio principalmente, fue por la Oli, fue por el trabajo de mi ex marido también. Y yo me quedé ahí como, ¿y qué hago yo en el sur? ¿Y en Santiago, ¿en qué trabajo en el sur? ¿Y en Santiago tenías trabajo como profe o hacías talleres o algo de lo que tienes acá armado? Nada de eso estaba allá. En Santiago, nada. En Santiago no había nada de la maqui que existe acá en el sur. Pero
nada. Mira. Nada. Yo trabajé 10 después de que terminé la universidad. Bueno, antes de terminar la universidad ya trabajaba. Hice muchos proyectos con profesores. Ya. Era una alumna bastante matea, entonces como que... Y además que me independicé muy chica, entonces como que tenía que estudiar y trabajar. No tenía tiempo para perder, entonces como que hice proyectos siendo súper chica, me gané como un proyecto muy grande en la universidad antes de salir titulada, entonces como que... y ya como directora de proyecto, siendo muy chica, entonces como que ya tengo ese carrete de haber dirigido proyectos desde 20 Desde algo. la U, antes que salieras, pues, sí, claro. sí. Y se me fue la onda, no sé por qué te estaba contando eso. ¿Por qué te lo dije? No me Por acuerdo. el tema de que, de la maqui, que... Sí. Bueno, La maqui de ahora y la maqui. sí, pues, entonces, claro, esa maqui, que ya tenía siempre, la maqui desde siempre tuvo esa curiosidad científica, o sea, curiosidad científico-artística, como súper mezclada, pero también como medio bicho raro, porque los físicos en ese momento eran como súper enfocados en la física. Como muy cuadrado. Sí, po. O sea, Y yo era como rara en ese ecosistema porque yo me metía en todos los talleres de danza, de teatro, me encantaban las humanidades. qué loco. Y a pesar de que hacía muchas ecuaciones y me fue súper bien, pero amaba los ramos humanísticos. Me encantaba la epistemología, el teatro, la historia, siempre me ha gustado mucho la historia. Y era súper raro porque era una científica extraña, desde siempre. ¿Te sentías como una científica extraña dentro de este núcleo de Súper. físico en la universidad? Súper rara. ¿Un bicho como raro? Sí, siempre. ¿Un poco? Siempre. ¿Sí? Siempre. Siempre, pero muy bonito que mis amigas y amigos también tenían esta parte artística bien desarrollada. Sí. De hecho, tengo una amiga que después se fue a hacer el doctorado en Francia y que también es bailarina. Se metió en el ballet, después en la danza contemporánea y tiene un doctorado en física. Tuvo un pololo que era ilustrador, era dibujante, ilustrador y físico. Mira, Sí. la curiosidad Sí. como que llega a abordar otros puntos. Es que Sí. claro, porque yo, por lo que creo y pienso, como la gente que estudia física y todo eso, es como por un tema de la curiosidad, como de llegar a una respuesta, pero precisa del por qué. Sí, totalmente. Bueno, y ahí me empecé a dar cuenta en ese momento en la universidad de que, claro, habíamos como personas que no estábamos 100% en la ciencia. ¿Ya? Tenía, no sé, pues mi mejor amigo hasta el día de hoy de la universidad es poeta, físico y poeta, doctor en física, doctor en ingeniería y poeta. Entonces como que desde siempre yo me vinculé con personas que eran científicas y artistas. Ese era como el rollo que teníamos desde un lugar más sensible, quizás más reflexivo también. No éramos 100% científicos puros. Ya. Y yo fui la más divergente de todos esos científicos porque no hice el doctorado. O sea, yo me salí del formato tradicional de la ciencia, Ah. que es estudiar física. Yo soy licenciada en física aplicada, ¿Ya? tengo el pregrado y lo natural era hacer el doctorado en física. Eso era como el camino... Como la vuelta sí. común y corriente de seguir. Esa era la vuelta tradicional. Pero yo sentía que... Había algo que no te gustaba, Sí. algo te incomodaba o... Y sentía que el tema que yo hubiera estudiado no existía. Entonces como que cuando me aceptaron en un programa de doctorado, me sentía como una novia que se arranca del matrimonio. como que... sí. Y me perseguían. Me llamaban por teléfono y me decían, ¿va a entrar al programa de doctorado? Y yo, no sé. No, ella no vive, no se llama. cambió de casa. No se llama. No, y no, de verdad como que yo decía, no estoy convencida y era terrible porque era el camino que había que hacer. Claro. Debo ser, si es que no la única, que no hizo el camino tradicional. Y me pasaba, claro, como que yo decía, no me gusta, había un tema con lo estético profundo, que yo decía, no me gusta estar, encerrada. Entonces la idea de laboratorio encerrado en los subterráneos, La luz blanca. blanco, era una cosa de materiales. Las cosas blancas, metálicas, desprovistas de bastante belleza, la verdad, salvo los fenómenos, que sí son bellos, pero me pasaba que todo el entorno me costaba un montón desde lo sensorial y visual. Entonces yo como que decía,
no siento que yo pueda estar habitando ese espacio como cómoda. Como propio, claro. Pero todavía tengo el sueño de tener mi laboratorio a mi manera. Obvio. Porque siempre fue como súper rebelde en eso. Como yo siempre he querido hacer las cosas quizás a mi manera. Así que las personas que me conocen saben que, bueno, pero tiene un sentido de ser también. Sí, hacer de las todas cosas a la maneras. manera. Bueno, entonces, claro, esa Maki que, claro, siguió ese camino más divergente como desde la universidad. Efectivamente, como me puse a trabajar muy chica, trabajé muchos años, trabajé como 10 años en políticas públicas aplicando la ciencia. Entonces mi pega era como una pega técnica, como trabajé en el Ministerio del Medio Ambiente, en centro de investigación, pero siempre como desde un lugar más técnico. A lo técnico Claro. se le llama como al conocimiento. Entonces yo trabajaba en el Ministerio del Medio Ambiente, no sé, encargada de la declaración de zona saturada de material particulado de la región metropolitana. Pero muy específico. Algo muy específico. Claro. Es que eso tiene la ciencia también, que es muy específica. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que a mí en verdad lo específico como que me gusta entenderlo, pero yo soy mucho más de mirar las cosas desde arriba. Por eso me gustaban las políticas públicas también, porque tengo esa mirada más global de los fenómenos y de todo lo que pasa. Entonces, claro, hice pega como de escritorio durante 10 años. Sí. Y ahí dijiste... Sí, y ahí también me sentía rara, también me sentía como en un... incómoda. Sí. No. Y ahí, claro, cuando estabas ya en este lugar, 10 años, vino la Oli, vino este cambio de ciudad, de vida, y ahí como que dijiste como, ya me voy a lanzar a esto, voy a tomar esto, voy a crear esto. O sea, antes bueno, vino la Oli, estábamos en Santiago todavía, y me salió, o sea, gané un concurso que era una pega soñada para mí, que era estar en Naciones Unidas. No te puedo creer. Sí, llegué a una terna con una gringa y con una uruguaya, me acuerdo. Sí. Y para mí era la pega soñada porque era yo trabajaba en contaminación del aire, que es un tema es una rama muy específica de la ciencia, como la parte medioambiental, la atmósfera, que ese era mi rollo en ese momento, que era entender, porque me gustaban las nubes cuando era chica, entonces como que partía el cielo era todo mi pasión, el cielo. Y como yo era como súper Capitán Planeta cuando chica, entonces era como súper, y lo sigo siendo, como súper abanderada por el planeta Tierra. Esa era como mi lucha interna también, y como lo que puse en el mundo durante mucho tiempo era como salvar el planeta. Eso fue algo que me movió mucho tiempo. Entonces, ¿en qué lo apliqué? En la atmósfera y en la contaminación del aire, que es una cosa súper específica también, y súper bonita. Y de hecho antes de quedar embarazada de la Oli, me iba a ir a hacer un magíster en Suecia. Cacha. En Lund. Sí. Tenía como todos los títulos, todo traducido, hice todos los trámites, súper convencida. Tenía como un camino que era seguir estudiando. Claro. Sí. Y bueno, quedé embarazada de mi hijita preciosa. Y dije como no, se me dio todo vuelta, pero después, como a los 3 años de la Oli, surgió esta posibilidad de postular a Naciones Unidas, a una coalición muy específica, que es de cambio climático y contaminación del aire. Que son temas que se cruzan, hay ciertos, siempre se habla del CO2. En cambio climático, CO2. Pero hay otro tipo de contaminantes que cruzan la salud pública, porque son políticas públicas distintas las que se aplican para el cambio climático y para la salud de las personas. Exacto. Entonces, esa coalición mezclaba los dos temas. Porque hay contaminantes que cruzan los dos temas, como el carbono negro. Claro, como lo que pasa en Puchuncaví. Exacto. Claro, Ventanas. Entonces, esa coalición era como mi pega soñada, porque era recorrer el mundo, viajar, representar a Chile en otros lugares también, que me tocó hacerlo. Y claro, pero me encontré ahí como que me topó súper fuerte con el tema de la maternidad. Claro. Porque no sé, pues me estaban mandando bueno, fui a París, apenas entré en esa pega, fui a París. Y la Oli estaba chica. Y después
Embarazada, también fui por esa coalición a París a otra ¿Ya? reunión de este grupo de la CCAC que se llama, que es Climate and Clean Air Coalition. Ay, qué bien. Sí. Entonces, claro, nace la OLI. Yo fui embarazada, de hecho, ¿Ya? a representar a Chile esa primera vez. Y después me decían, no, bueno, la próxima reunión es en Nepal. ¿Y yo cuánto tiempo más? Porque me quedan 8 semanas para parir. Sí. No sé dónde voy a... Totalmente. Entonces, como, y de repente, claro, me empezó como a chocar, como chuta de la maternidad, reuniones con el subsecretario de Medio Ambiente, y mi hija como cantando en el jardín el Pal 18. Claro. Entonces empecé como en un rollo, como empezó a competir súper fuerte la maternidad Sí. con mi desarrollo profesional. Mm. Y fue como un momento de vida en que dije, ¿sabes qué? En este minuto es mi hija. Es que... Fue como elegir a mi hija. escoger. Claro. Y hay muchas mujeres que les pasa, Sí. o sea, a muchas nos pasa eso del tema de la maternidad o tu ámbito profesional. Es terrible. Es terrible, a todas nos pasa, pero uno llega a un punto en que la vida te ayuda igual a sostener Sí, un obvio poco. que sí. Sí, Y la gente, obvio. como todo. Y surgen cosas Sí, también. Sí, Pero también uno se pregunta, chuta, ¿qué hubiera pasado si? claro. Si me hubiese ido, ¿Qué hubiera pasado si? Entonces, bueno, como que yo siento que también, como tomé ese camino y familiarmente tomamos esa decisión de venirnos al sur y todo, llegó como un momento que yo dije, ya, en el sur no tengo pega. Fue como, ok, ¿dónde trabajo? No puedo trabajar como científica. Me pasó también que en el sur, como me metí, cuando llegamos, me metí en todos los talleres, me hice una inmersión en el Teatro del Lago, tomé todos los talleres de canto, de danza que pude, como venía con ahorro, entonces como dije, ya, ok, vamos, sí. Y ahí vino como una crisis muy grande mía de identidad también, de decir, chuta, soy más feliz en un escenario que en un escritorio. claro. Y ahí, Ahí me di cuenta. Y ahí yo, crisis vocacional, como que dije, como chuta, porque estudié ciencia. Me lo cuestioné todo. es que sí, Me pues, cuestioné ahí viene todo, sí. para atrás, que uno Sí, dice, po. ¿por qué no estudié otra cosa? ¿Por qué mejor no seguí esta línea? Pero a veces porque la vida te quiere decir algo. Me lo cuestioné todo y fue bonito porque vino la pandemia. Claro. Y la pandemia, que para mí fue un momento como bastante agradable, la verdad, como de estar Mira. encerrada, como fue como un momento de la vida que me llevó hacia adentro muy profundamente y lo atesoro un montón porque fue el momento en que dije como, ¿sabes que estudié tanto física, estudié tanto tiempo, una carrera larga, ¿Cuántos años son? son 6 años. 6. Sí, Ya. yo los hice en 7. Hay mucha gente que los hace en 10. Sí, no, pero es que... que obvio. Y también estaba toda la parte artística que ya como que había despertado y no tenía cómo guardarla en una cajita tampoco. Entonces como que en la pandemia dije, ¿sabes qué? Creo que puedo abrazar todas estas pasiones. Fue como la pandemia el momento impactante, que es como en ese momento de la vida dije, sí, creo que sí. Y en ese momento, y un poquito antes también, yo había dicho como, ya, no me van a contratar como científica ni como artista. Claro. Entonces ahí dije, ya, voy a estudiar. Hice un diplomado en gestión cultural. Ya. Porque dije, bueno, soy experta en hacer proyectos, ¿verdad? Científicos, que ya venía con ese background. Y me di cuenta que los proyectos culturales y artísticos también tenían una estructura similar. No las temáticas, sino la estructura. Entonces como que ahí también me puse rebelde de nuevo y dije, me voy a autocontratar. O sea, voy a hacer, como que dije, voy a hacer mis propios proyectos. Ah, Sí. muy bien. Sí. Y eso fue bastante antes de fue ahí por un momento pandémico, pero un poquito antes, y como que esa fue mi lógica, como que dije, nadie me va a contratar ni como esto ni como lo otro, voy a tener que inventar el mundo. Entrar de alguna forma, Sí, po. claro. Entrar para que te encasillen, si al final en alguno Sí, de... Y se pensó y se hizo. Mira. Se pensó y se hizo. Y también hubo un momento que también me dio como esa necesidad de rebeldía, que fue cuando alguien me dijo, no, es que los científicos son súper cuadrados.
Y yo así como... No me conocías en la universidad. Y como que está súper instalado ese discurso del científico cuadrado y como siempre separar a las personas. Y como que ahí me tocó una fibra como que dije, ¿hasta cuándo? No va a pasar más. Quiero que dejen de decir que somos cuadrados. ¿Hasta cuándo? Y yo decía, pero soy una científica, somos personas creativas como per se. No sé si todos son creativos desde lo artístico, pero un científico tiene que imaginarse cosas que no existen. Sí. ¿Qué más creativo o tener la capacidad de creación que tener una visión de algo que aún no existe, que no se materializa? Y eso es lo que hace la ciencia. Ve los fenómenos, ve las cosas mucho antes de poder explicarlas siquiera. Eso es lo que le pasa al mundo de la ciencia y a las personas. Y por eso después tienes una visión, esto estoy hablando a modo muy general, y con el tiempo, 50, 100 años después, quizás se inventa la matemática, la explicación racional de ese fenómeno. Entonces, ¿cómo un científico no va a ser creativo? Entonces, como que ahí me tocaron realmente... La fibra. Me tocaron una fibra que dije, no, esto no es posible, porque además como hay una tendencia muy fuerte de separar. Y yo tengo una tendencia muy fuerte a unir. De juntar, vamos. Exacto. Entonces, mezclemos. Sí, entonces ese momento que fue como un momento también que yo dije, no, basta. Se acabó. Oye, y esto de ser divulgadora científica artista, ¿ese es como tu concepto que te Sí. engloba? Mira, dentro de mis rebeldías, ¿Ya? también como que nació esta palabra que inventé, que era ser científica artista todo junto. Ya. Y de hecho me pasaba que daba entrevistas, porque siempre me tocaba dar hartas entrevistas, y me lo separaban. Y yo decía, no, si va junto. Va todo junto. Va todo junto, va junto con un tilde al medio. Sí. Ya. Entonces como que de a poquito se fue instalando y me da mucho gusto ver que a poquito el concepto está ahí y ahora ya no me lo separan. No se cuestiona. No se cuestiona. Y como que digo, bien, son como pequeñas batallas ganadas. Como de, ok, hay que creer en lo que uno hace. Obvio. Realmente es eso. Sí, yo, pues de toda hora que hablábamos del tema de la divulgación científica, me acordaba de el Gabriel León, que es como uno de los personajes igual como conocidos dentro de... Claro, pues que él tenía era un podcast, ¿cierto? Tenía un podcast que y se llama... libros. Y libros, claro, el de la ciencia pop, que no sé si alguno lo escuchó, lo vio, que era muy, muy bueno. Y él también salía en un programa, me acuerdo, que yo veía del Werner Núñez, que se llamaba Un País Generoso. Y él, ves que iba y explicaba, no sé, como historia. ¿Por qué los médicos antiguamente no se lavaban las manos? Ponte tú. Claro. ¿Cachai? Y ahí te explicaba por qué pasaba y todo el proceso de la medicina con la ciencia y qué sé yo, y por qué llegaron a que los médicos se tenían que lavar las manos, ponte tú. Una cuestión que... Y claro, y a través de él te empieza a explicar todo esto y ahí yo fui entendiendo dentro de mi ignorancia, ¿cachai? De qué es ser un divulgador de ciencia. Sí, po. ¿Cachai? ¿Cómo te explica? O lo mismo que hace, José Massa. El profe Massa, la Tati Flores. También. Hay hartos Sí, hay divulgadores, hartos. pero no son tantos tampoco. No, de hecho ahora que, bueno, son pocos. Son pocos. Son pocos. Y somos personas a las que nos gusta explicar y contar en sencillo. Porque el otro día alguien me decía, yo le decía, en realidad mi especialidad es contar cosas complejas en un lenguaje sencillo. Exacto. Y porque me gusta entenderlas para poder explicarlas. Y creo que esa es como la gracia que tiene el divulgador científico, que es como poder explicar en sencillo cosas que son súper complejas de entender. Sí. Y lo hace súper entretenido. Muy entretenido. Súper entretenido. Muy entretenido. Ponte tú. Otro ejemplo que quiero dar, la Maki da unos talleres bacanes. Eso también quiero decir. Que una vez el Luciano tomó un taller contigo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Que era de los pigmentos. Sí.
Y la Maki sacaba pigmentos de distintas verduras y frutas. Y después les cocinó un queque de colores. Ay, ¿verdad? Pero hace mucho tiempo, sí me acuerdo. Oye, olvídate, Luciano no lo podía creer que tuviera el naranjo, el rosado, no sé qué, ¿cachai? Y fue muy entretenido, po. Y ahí como que, claro, después cada vez va más, va entendiendo de que, no sé, por la papa tiñen, no sé, la lana, que de los cuescos de la palta tiñen la lana y sacan otro color, ¿cachai? Y ahí para los niños, también para Luciano fue entender de que por más que tú veas algo que tenga un color, no significa que no salga ese color de la flor, ¿cachai? Sí lo puedes tener, ¿cachai? Como del repollo, del chilco, ¿qué pasa? ¿Y hay hecho de nuevo esos talleres para niños? Sí, siempre estoy haciendo. Siempre hago talleres y claro, todo eso nace porque tuve una hija. Claro. Y claro, y tener una hija me permitió entender un mundo que para mí era súper desconocido. Yo nunca había hecho clases, nunca fui profesora, Claro. nunca tuve como una cercanía especial con los niños hasta que Con la infancia hasta que te tocó. me tocó. Hasta que me tocó. Hasta que me tocó. Y me tocó tener una hija súper curiosa, súper creativa. Entonces, como todo mi acercamiento hacia el mundo de la infancia fue con mi hija y con que de repente ella le gustaba cocinar. Mira, y ahí nació. Y una forma de acercarme a ella con sus intereses fue empezar a hacer talleres de cocina. Y yo empecé a hacer talleres de cocina por mi hija. Mira. Exacto. Gracias, Olivia. Y empecé a hacer talleres de cocina, como recetas dulces. Y claro, como fue súper bonito porque cuando cocinaba con los niños, empezó a aparecer la ciencia. Claro. De nuevo. Entonces ahí como que fue súper... Y ahí eso fue en pandemia. Todo esto pasó en la pandemia. Yo empecé a hacer talleres para niños en el último verano de la pandemia, el 2020. Me parece que fue como en el verano del 2021, que yo dije, ya, necesitamos hacer cosas. Y como que dije, voy a hacer una escuelita en mi casa taller, en Frutillar. Y ahí hice un taller súper específico como de cocina, pero también como sabía que iba a aparecer, la ciencia apareció con los niños, pero también hice una estructura, les enseñé medidas, cosas que son sencillas, pero que son súper importantes para la ciencia. Entonces, ponte tú, y ahí viene como todo mi aprendizaje, que en realidad lo tenía súper incorporado como naturalmente también, claro. Que era como enseñar habilidades también a los niños, como paciencia, que es muy importante. Hay que esperar, sí, hay que esperar. Paciencia, esperar tu turno, trabajar con cosas muy delicadas. Yo no trabajo con nada, ninguno de mis talleres con cosas plásticas, ponte tú. Claro. Es como, igual es divertido porque es como tener a un monos en una cristalería. Claro, como cuidado con el cosito de vidrio. No sí. Entonces, pero mis niñitos como que aprenden a que y yo les enseño, como vamos a trabajar con vidrio, como cuidado, te puedes cortar, tu compañero, como que soy súper profesora igual, como que está muy en mi ADN el enseñar y el enseñar habilidades, y creo que eso es fundamental para la ciencia. Y la curiosidad y todas esas cosas van surgiendo y es alucinante. Yo de verdad alucino cuando veo a los niños cuando empiezan como a conectar cosas, porque les cambia los ojos. Es increíble. Es algo que yo veo. Sí. Es algo que yo veo en mis talleres y a un niño o una niña le cambia la mirada. Y cuando lo veo me dan ganas de llorar. Cada vez que lo veo, porque es algo que cambia su forma. No, y el desarrollo que va a su cabecita, el poder tener esa respuesta de saber qué es lo que pasa con lo que tenía una tremenda duda y acaba de encontrar una respuesta. Y algo que quizás de una forma explicada, de una forma tan sencilla también, porque claro, a mí no sé si Luciano me preguntara algo, era, no sé, de ciencias, como, no sé, preguntamos a Google, si no pudiese sacar la encarta, sacamos la encarta a la enciclopedia, pero claro, pues, me gusta eso, qué lindo. Es súper lindo, eso es de verdad el motor que... Sí, que como que me mueve ese motor. Que te llevó como finalmente a la docencia, ser como profe dentro de todo, enseñar.
O sea, más que profe, para nada me autodenomino profe, sí tallerista, porque no tengo la capacidad que tiene un profesor de ir todos los días a hacer clases a un lugar. No sé. Yo necesito yo en un momento decreté como quiero ser estrella fugaz, en verdad, como que quiero ir a entregar algo a los niños y desaparece. Y desaparezco. Sí. Porque también siento que todo este conocimiento es como dejar una semilla y después la niña, el niño, lo toma o no lo toma. Claro. Y como que me gusta ser esa persona que pone esa semilla y deja que también su entorno riegue esa semilla, esa misma persona, su familia, el niño, la niña. Como que siento que ahí ya viene lo especial que tenga cada persona en sí misma, ¿cachai? Eso es. Qué lindo. Oye, y lo otro que te quería preguntar, ¿es verdad que hay pocas mujeres dentro de la ciencia o es solo un mito? Es verdad, es muy cierto. Ahí está. Es verdad, pero pasan hartas cosas. Hay muchas cosas que pasan para que hayan pocas mujeres, sobre todo en la física. La física, que es lo que yo estudié, es de las ramas de la ciencia, es la más abstracta. Es la más matemática. La biología, la química, son cosas mucho más visuales. Son cosas que están ahí, el mundo está. Son más fáciles de ver. La física es imposible cuando te piden imaginar la ecuación de Schrödinger en 3 dimensiones, no tengo idea. Sé qué me tal. Son cosas súper difíciles. A ver, hagámosla aquí. O la física estadística. La física es muy compleja porque ocurre también en un plano abstracto, en un plano donde te tienes que imaginar las partículas, cosas que no ves. Te tienes que imaginar cosas que no ves. La física y la química, al menos ves los elementos, los animales, las plantas, se ven. Claro, como ¿cómo se llama el Stephen Hawking? Claro, como Stephen Hawking que Sí, todo estaba en su cabeza. Exacto. Entonces, ¿qué le pasa a las mujeres, creo yo? Primero, no eligen la física porque es una rama dominada súper por los hombres, históricamente. Eso no significa que no haya grandes científicas, todo lo contrario, hay mujeres increíbles en Chile en este momento también. Una que admiro mucho es Carla Herrmann, que es una física cuántica que entrevisté en uno de mis programas y mis proyectos, y que está haciendo una súper bonita pega de abrir el camino a otras mujeres también, a otras mujeres de la ciencia. Y claro, pasa que son ámbitos muy dominados por los hombres. Sí. Yo misma, para poder estar en la ciencia, estaba súper masculinizada. Pasa también como que por el entorno te bombardeáis, te bañáis de masculinidad. Es tremendo y como que yo también adopté una postura más masculina, que todavía creo que la sostengo un poquito, pero porque tú lo veías en mi voz, yo hablaba más ronco. En un mundo donde todos hablábamos así. Y yo hablaba más ronco y cambié mi voz cuando entré a canto. Ahí encontraste como la voz de la Maki. Ahí encontré mi voz. Ahí encontraste tu voz, claro. Ahí encontré mi voz. Entonces como que me impactó mucho como entender que tenía la voz puesta en otro lugar para poder encajar en ese espacio. Claro. Entonces creo que esa es una de las razones. Hay otra razón que me voy a lanzar nomás, no sé si está estudiada, pero he escuchado harto a las profesoras que venga alguna científica que sea pertinente en esta temática, pero yo veo, y también hay muchos estudios que dicen que a las niñas, no sé, por ejemplo, y lo veo en mis talleres, las niñas a los 6 años, como de los 6 a los 9, sienten un interés muy similar a los niños en los fenómenos de la ciencia. Súper similar. Niñas y niños curiosos casi en el mismo nivel. Yeah. Pero algo pasa entre los 10, los 11, los 14. A los 14 ya las niñas están totalmente... Estamos en otra. Están en otra. Estamos en otra. Están en otra. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué hay entre medio? Una menarquia. Claro. Primera menstruación. Donde nos cambia. Primera menstruación, lo veo con las niñas a las que he conocido y siento que hay algo, yo no lo he estudiado especialmente, pero creo que hay un tema ahí potente con un tema biológico de las mujeres también. Y hay pareciera que hay en ese momento, en ese rango de los 10 a los 14, algo pasa, que yo creo que es hormonal también, que hay una pérdida de interés en este mundo de la curiosidad. Entonces sí,
tú como papá, mamá, colegio, escuela, qué sé yo, no fomentaste profundamente el interés en esas áreas, muy probablemente las niñas lo abandonen. Más fácil, po. Sí. Más fácil Son cuando, poquitas, cuando son te llegue poquitas. la O sea, por primera. ejemplo, yo quise ser científica desde los 10 años, pero porque tuve una familia, tuve un papá, Claro. tuve una Tu mamá. entorno te ayudó también a poder Sí, ondear ahí. un entorno y también mi propia fuerza interior que me hacía querer entender absolutamente todo lo que pasaba a mi alrededor. ¿Cachai? Yo era la persona, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, eso es algo que uno trae, Sí, pero el entorno es súper importante para que tú profundices ahí cuando hay un momento de la vida que es tan importante como la primera menstruación o la menstruación de las niñas que hace que algo suceda. Me encantaría que alguien pudiera explicar mejor que yo. Todo sería bastante bueno, sí, porque yo igual he escuchado temas de eso que tienen que ver como con el cambio que hay hormonalmente en las niñas y que también pasa por eso que dicen que, no sé, las mujeres somos maduras o más maduras en ciertas edades o los hombres están... Pero claro, yo creo que tiene que ver por Yo ese también. tema biológico y hormonal que nos pasa, bueno, que después seguimos cariño, hasta que nos muramos vamos a seguir con los temas hormonales. Sí, pues entonces el tema de la inserción de las mujeres en la ciencia es biológico, es hormonal, es cultural después. Cuando a las niñas les dejan de gustar las matemáticas en cierto momento, entonces es súper importante quiénes son tus guías, quiénes te motivan, quiénes son tus profes. Ay, eso también es ¿Cómo verdad. te enseñan? Entonces Sí. entonces cuando una vez una niña en un taller a los 9 años me dijo, no, es que la ciencia es aburrida, yo me agarré la cabeza y quería golpearme contra el escritorio porque decía, ¿cómo a una niña de 9 años, qué le enseñaron en su colegio que ella piensa que esto es aburrido? Cuando en realidad yo todavía me sigo entreteniendo, ¿cachai? Claro, y me sigo yo preguntando más cosas y quiero o sea, seguir investigando yo más. hago esto porque me entretengo y porque me súper alucina y a veces cuando me encargan un taller yo me entretengo. Como que de verdad, como pensando en el tema, lo paso súper bien. En verdad lo paso chancho, como que digo, qué entretenido, ya puedo aprender algo más o cómo lo hago, me gusta pensar, me gusta resolver, me gusta inventar cuestiones nuevas. Entonces como que digo, ¿cómo la educación puede equivocarse tanto? Y pasa también, yo creo que tiene que ver, no sé, esto es súper, me hago cargo de mis palabras. Yo creo que igual tiene que ver con la educación, pues, o sea, en los colegios, no sé, pues te enseñan física, química, biología, en colegio no hay ni laboratorio, Fome, cariño, no muy hay nada, fome, o los profes te enseñan la misma cuestión, abra el gusanito, trae las panas de pollo, ¿cachai? No sé, como que siempre ha sido tal lo mismo que es de verdad, yo me acuerdo en mi colegio era súper fome y encuentro que he aprendido más ahora que tengo a Luciano, Obvio, porque dentro sí, de po. su curiosidad me llama la atención y me atrae, y ahí encuentro respuesta y digo, ay, hubiese sabido esto cuando chica, te juro. Sí, totalmente. Sí. Entonces, eso tiene que ver con la infancia. Por eso para mí es tan importante trabajar con segunda infancia. Segunda infancia es desde los 6 a los 9, 10. 10, 11 años más o menos. Porque es el momento preciso en que tú puedes plantar esa semilla de la curiosidad científica, creativa, artística, como que es un momento muy especial del ser humano que es ese. Después, o sea, los adolescentes como... Chao. Ya es otro Sí. tema, entonces esa edad es súper importante y ojalá se hiciera política pública en esa edad tan relevante de la vida humana. Sí, es importante. Y después, entonces, claro, cuando ya llegaron a elegir una carrera, Ya. es que si ya no lo traes de tu infancia, ya no te interesa. Ya después no estás ni ahí, ya. No, Oye, ya ya, no te- entremos a estudiar esto, ¿cuántos años son? 2 años, ya mejor, mientras sea menos mejor, y cuánta plata da, ya, bien. ¿Cachai? Pero no, al final, claro, no lo piensan por Sí, po. lo propio, lo que te mueve. Lógico, y una vez en la academia también, tema maternidad. O sea, yo quería ser astrónoma, y en un momento, ese era mi sueño, desde que tenía 10 años, yo quise ser astrónoma, y cuando entendí cómo trabajaban los astrónomos, como que dije, chuta, no voy a poder tener hijos, no, pues yo quiero tener hijos, yo siempre quise Ya. ser mamá. Entonces como que ahí entró en un poquito en pugna como mi interés profesional, con mi interés de madre. Claro. Entonces, como que ahí me di cuenta de que hay un desequilibrio profundo también en esos temas a nivel académico, ya en la academia. Académico y en la academia, Claro. que no te facilita que puedas Para que dedicarte, una sí. mamá pueda ser partícipe de un proyecto así porque Exacto. no te dan los tiempos. Exacto. Y es Oye, duro para las mujeres, es súper duro. ¿y conociste a José Massa? No lo conocí.
Ahora hace poquito no lo conocí. Sí, vino al Festival Ciencia Sin Ficción. Vino. Y viste una charla ahí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Increíble, preciosa, me encantó, me encantó. Me di cuenta también en ese momento que me encantan charlas y que me entretengo también. Y me encanta porque además conecto con los estudiantes. Y creo que con los adultos también les pregunto, interactuamos, hice unos experimentos. Y la gente estaba ahí, los chicos estaban súper despiertos, querían saber. Qué buena. Sí, fue y súper hace bonito. un tiempo igual diste una charla TED. Sí, una charla. Una charla TED, esa fue en el Sí. Teatro del Lago. ¿Y qué tal estuvo esa? También me encantó, increíble, lo pasé bien. Me encanta el escenario, como que siento que es como un cruce bien bonito. ¿Te sientes cómoda? Súper cómoda. Me encanta el escenario. Qué lindo. Me encanta la previa, la preparación, estudiar un tema, desarrollarlo, contarlo, transmitirlo. Me encanta. Oye, quería pasar ahora al tema de, claro, a través de el arte, vamos explicando la ciencia y toda esta curiosidad y estos por qué que tienen los niños o las niñas, ¿cierto? Tienes dos proyectos que son muy buenos, que uno es Maki y Flami la Curiosa, que es una serie que la pueden encontrar, está en YouTube. Sí, está en YouTube. Está en YouTube, que esos son capítulos donde tú estás con un... ¿Muppet? Sí, pero es un flamenco. Es un flamenco. Es un flamenco. Mi flamenco. Sí, es un flamenco. Y es una serie que igual es muy entretenida porque la Flami es una niña. Es una niña que tiene muchas preguntas. ¿Cómo nació este proyecto? Ese proyecto nació porque yo quería conectar con la infancia de una forma más emocional. Porque antes yo hacía mis talleres sola y estaba con los niños y las niñas, qué sé yo, y un día me invitaron al Encuentro Verde en Puerto Varas. ¿Ya? Me invitaron a dar un taller y para ese taller como que ahí nació esa idea como decir, quiero conectar con los niños desde otro lugar. Y para ese taller, que fue un taller, yo dije, ya, quiero un personaje que me acompañe, una niña curiosa. Entonces me metí a la pieza a mi hija y como que busqué harto rato, busqué. Y yo decía, ¿dónde estará? Mi hija no estaba, por supuesto, en la casa. Y de repente miré harto y de repente, pum, en una ventana estaba sentado un flamenco de peluche. ¿Ya? Fucsia, con una coronita y unas patitas. Y como que la miré y fue como, tú eres. La encontré, fue como que la encontré y fue como que, obvio, yo soy súper llorona. Y la miré y como que dije, sí, ella es. Y le dije, Flami. Y fue como una cuestión súper automática que la tomé, como que dije, ya, esta es mi compañera. Le hicimos la voz. Y era un peluchito chiquitito. Y después cuando llegó mi hija a la casa le dije, mi amor, necesito negociar contigo. Le dije, mi amor, ¿tú me podrías donar a este flamenquito? Pero te compro otro. Ya, mamá, sí, dale. Me lo vendió y me lo vendió. Mi hija es emprendedora. Mira, no, Desde muy está chica. Es una buena emprendedora. Y me dijo, ya, bueno, te lo cambio por tantas lucas, qué sé yo, vamos a comprar otro. Ya, okay. Ya, Flami. Y fui a este taller y era bonito porque estaba yo con toda yo cada vez que hago un taller despliego un montón de cosas, me encanta, colores y todo, sí. me encanta, llego llena de cajas, llena de cosas porque me hace feliz ver plantas. Es que eso es la ciencia, po. Eso es la ciencia, para mí. La ciencia es como, está como en un plano muy real también. Y para mí en un plano de la belleza. Entonces por eso siempre en mis talleres hay color, hay textura, hay muchas cosas. Y ahí llegué con mi flamenquito y yo les decía a los niños, a las niñas, y ahí empecé a darme cuenta también que tengo un público femenino muy importante. Un público de niñas muy importante. A ese taller llegaron, no sé, un 80% eran niñas. Y habían como 2 niños, ponte tú. Y ahí como que empecé a darme cuenta que mi trabajo sí está súper orientado a las niñas y a los niños que tienen la sensibilidad femenina bien desarrollada. Bien desarrollada. Sí. Yo creo que mi trabajo no es para un niño, ponte tú, que le gusta jugar a la pelota y que está como... No, posiblemente no va a enganchar tanto. No, Puede ser, claro. los niños que enganchan con mi pega, los niños hombres, digo, son niños como que sí tienen una
una sensibilidad por la belleza, por las cosas quizás como más, bueno, los fenómenos de la ciencia también, que son obviamente atractivos. Claro. Pero mi forma de acercarme al conocimiento y acercarme a los niños y las niñas es muy femenina. Sí. Entonces, como que desde ese lugar creo que soy una muy buena referente para niñas también. Como que finalmente ese ha sido como como el Como camino. el enganche igual Sí. para generar igual que lleguen hartas niñas. Sí, porque entiendo la importancia de esta etapa de la vida. Sí. Entonces, como creo que es importante que ellas que no tienen referentes, que yo no tuve referentes, entonces como que naturalmente me fui quizás convirtiendo un poquito en referente. Entonces, y Flami me empezó a acompañar a los talleres. Pues entonces Flami, Ya. yo siempre decía, Flami me habla a mí en el oído, muy despacio, muy bajito. Además siempre pido, yo como que soy muy tranquila al momento de hacer talleres, como Ya. que necesito la calma. Entonces como que les digo, Flami se asusta. Entonces como que los niños no griten, entonces bajan automáticamente el volumen. Y eso también es importante para la ciencia, como estar, o para desarrollar ciertas habilidades es bajar. Como bajar las revoluciones, porque no sé qué podemos tomar si estamos acá arriba, no podemos tomar ese conocimiento. Entonces, como yo llevo a mi público como a un espacio muy tranquilo también. Y desde ahí empezó a crecer. Esto empezó a crecer. Invité a una amiga cantautora que es Medicentuna de Frutillar. Le dije, Marti, acompáñame, quiero hacer canciones. Hicimos 2 canciones juntas. Y ahí empecé también a escribir letra de canciones. Y ahí salió esa Maki, Ahí salió... la que ordenaba la pieza y cantaba sus canciones. Ahí empezó a y salir... ahí salió esa Maki, se unió con esta Flami, que quizás puede ser como esa Flami Maki. Sí, totalmente. Chiquitita. Sí. Que volvió. Sí, y ahí empezó a aparecer esta Maki que le gustaba cantar, y claro, y apareció esta Maki que ya no tiene miedo de mostrar las cosas que hace. ¿Qué hace? Y lo que siente y lo que pasa. Sí, po. Y eso sí se lo debo al trabajo teatral. Claro, a las artes escénicas. Eso son Sí. las artes escénicas. Sí, pues la arte escénica es lo que te ayuda, te da ese Completamente. empuje, esa seguridad también, Sí, po. que como cuál es el material con el que vamos a trabajar, de qué estás hecho tú Sí, po. y a darle nomás. Sí, por eso tan importante, y por eso cuando todos los temas artísticos se tratan como de manera tan superficial a nivel educativo, a nivel a nivel de sociedad, Sí. también como que hay que on shock, porque digo, chuta, estas son cosas realmente importantes que también hay que fomentar. O sea, ¿de qué te sirve el conocimiento si no lo puedes transmitir? ¿Y cómo lo transmites? Con herramientas, Exacto. por ejemplo. Entonces, Oye, y a todo esto, el libro. Ahora lanzaste un libro. lancé un libro. Lanzaste un libro. Sí, Que fue la semana pasada en Santiago. En Santiago. En Santiago. Bueno, después de ese trabajo, como que partió como desde de Casa Maquis, espacio educativo, Sí. espacio creativo, me pegué otro salto que fue hacer este proyecto audiovisual. Y ahí ese proyecto audiovisual lo hicimos con el Fondo Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Menos mal te sabes tu nombre. Sí. Y con el patrocinio de la Municipalidad de Frutillar, la Biblioteca Frutillar. Ya. Y hicimos estos 4 capítulos que hoy día están de Maki, Flami y la Curiosa, que están en YouTube. Están para que en los YouTube. puedan ver. Sí. Sí, búsquenlo. Está muy interesante. Maki y Flami la Curiosa. Así que búsquenlo. Para niñas y niños curiosos, siempre digo de 0 a 100 años. O sea, todo lo que yo hago es para que lo vea la mamá con la hija, el papá con la hija, el abuelo, la abuela, que son personas que quizás siempre tuvieron una pregunta. Imagínate cuántas personas, no sé, pues de 70, 60 años que se hicieron preguntas y siempre decía, ay, no pregunte tontera. Sí, pues. Mi trabajo también es para ustedes. Eso, y bueno, y trabajé con un equipo de gente muy maravilloso, profesionales del sur también, súper bonito. Y en ese proyecto trabajé con una ilustradora que la invité a trabajar conmigo, ¿Ya? Pati Aguilera. Y fue muy bonito que cuando se lanzó ese proyecto audiovisual, lo vio la editora de Lo que Leo, que es una editorial. Lo que Leo es la editorial infantil juvenil de Santillana. Ya. Y me dijo, me encantó la serie, quiero que hagas el libro. Ah, ¿en serio? Y así nació el libro. Sí, así nació el libro, nació desde la serie audiovisual. Y fue súper bonito porque el libro también no es la transcripción de la serie. ¿Ya? Hice todos los diálogos desde cero, o sea, escribí el libro desde cero. Tomé ciertas cosas de la serie, pero en realidad está totalmente escrito de cero. Inventé todos los diálogos con Flammy.
Lo pasé increíble hablando con Flami todo el invierno, con mi perro y mi gato de testigos que están en los agradecimientos del libro. Ay, qué lindo. Ellos me miraban como yo hablaba con Flami. Y me pasé todo el invierno escribiendo, como 8 meses escribiendo desde el año pasado. ¿Y este libro cómo se llama? Maki, Flami la Curiosa. Maki, Flami la Curiosa. Sí. Y ese libro lo hice con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Me gané la beca de creación literaria y aquí también invité a la Pati Aguilera a hacer las ilustraciones del libro. ¡Qué lindo! Sí, súper lindo. Entonces es un libro ilustrado completamente. ¿Ya? Y full preguntas, full curiosidad de Flami, Maki que le cuenta muchas cosas. ¿Y ese libro ya lo podemos encontrar en la librería? Está online, ¿Ya? lo encuentran en Mercado Libre, lo encuentran en la tienda Santillana, ahora va a estar, está hoy día en formato físico en una librería muy bonita en Santiago que se llama Compañía Libros, que está en el Mall Costanera Center, primer piso. Ajá, muy bien. Y espero que pronto esté también acá en nuestra región, por supuesto, que todo el mundo me pregunta, así que estamos ahí haciendo gestiones, porque se acaba de lanzar el libro, entonces estamos haciendo gestiones para que esté en las librerías de acá. ¿Y se viene un lanzamiento aquí en el sur? Se viene un lanzamiento el 9 de mayo a las 12 del día aquí en el CAM de Puerto Varas. Ay, bueno. Están invitados todas las familias para que vengan, vamos a tener sorpresas, vamos a tener músicas y músicos invitados a cantar con nosotras. Viene la ilustradora del libro, la Pati Aguilera. Ah, no te creo. Así que va a estar súper entretenido para que vengan con sus niñas y niños ese día. Y ese día vamos a tener venta de libro también. Ah, estupendo. Y lo vamos a autografiar. Ah, ya sabía. Así que el Así que 9 sí. de mayo tienen que venir al Centro de Arte Molino Máxmar al lanzamiento de Maki y Flami la Curiosa. Aquí. ¿Qué me decís? Vamos a estar filmando el libro, va a estar súper bonito. Estoy muy contenta con este trabajo, en realidad, porque ha sido fruto de un esfuerzo gigantesco. O sea, esto es como el paso de toda tu vida. Toda, sí. Es como todo, o sea, todo lo que nos has contado hoy en esta entrevista finalmente se va a plasmar en esto, que Sí. va a ser un libro. Sí. ¿Cachai? Con ese proceso de que nos contabas cuando chica. Lo encuentro muy hermoso. Es súper bonito. Y súper bonito porque quise hacer un libro siempre también. Ajá. Como que me pasaba como, claro, trabajando en la otra maquiera. como que yo hacía informes, hacía como cosas Sí. siempre muy computador, muy... cosas que yo decía, es que terrible si se pierde toda esta información, ¿dónde está mi trabajo? Entonces como que para mí tener un libro, un objeto físico real, como que me da mucha tranquilidad también, como que digo, ya, ahí está. Ahí está. Puedo morir en paz. Puedo morir en paz y así que estoy feliz con este lanzamiento del libro. Ahora. Qué rico, Maki. Sí. Oye, Maki, quiero agradecerte. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido aquí a Atómica. Estamos muy contentos. Me encanta que seas una divulgadora científica artista. Vamos a aprender ese nuevo concepto cuando la presentemos. Científica Me artista. encanta. Sí. Y que te sientes, última pregunta, ¿te sientes como referente aquí dentro de la zona de las mujeres que hacen o que están dentro de ese rubro? La verdad es que con mucha alegría puedo decir que sí. Creo que he construido un camino Sí. muy bonito, muy único, y creo que la enseñanza es como hacer las cosas aunque te den miedo, aunque te dé vergüenza, aunque te dé plancha, aunque te dé nervios, ser, no sé, pues pionero, pionera en algún tema. Creo que es muy bonito hacerlo. Así que sí, creo que sí. Creo que respondo tú. Sí, y me encantaría en realidad que haya muchas más niñas, me encantaría tener una escuela, ponte tú, para niñas que tengan talento en todas estas cosas. No sé si necesariamente que sean científicas después. Claro. Yo como que, puestos en los tiempos actuales, no sé si el mundo, creo que el mundo necesita personas creativas, personas que resuelvan problemáticas, personas innovadoras. Entonces como que si la ciencia puede resolver eso, ok, pero yo creo que hay muchas más herramientas que se pueden cruzar de hoy hacia el futuro. Así que yo creo que la ciencia, pero mucho más también. Yo aspiro mucho más que solo la ciencia. Aspiro a la innovación, a hacer cosas nuevas, a crear cosas nuevas. Creo que es demasiado importante.
Siempre hay que crear. Sí, siempre hay que crear. Sí. Gracias por la invitación, me encanta. Así que eso. ¿Algunas palabras para finalizar? ¿Algún mensaje que quieras dar? Bueno, a las niñas, a las mamás, a los papás en la casa, a las familias también, como nunca dejar de hacerse preguntas. Creo que eso es fundamental en esta vida de crear cosas nuevas, como preguntarse, buscar, investigar. Si te dieron una respuesta que no te gustó, busca más información, crea cosas nuevas y no hagas caso a todo lo que te dicen. Muy buen consejo. Ya pues chiquillos, y con ese hermoso mensaje de Maki, ya vamos cerrando este capítulo de tu podcast Atómica. Agradecemos por supuesto a nuestros queridísimos amigos del Sureño que están aquí, cámara y audio. Aguanta los chiquillos. Por supuesto, saludamos también y agradecemos al Centro de Arte Molino Magmar, dejarlos invitados a esta hermosa muestra, esta hermosa exposición, Reloncagüín, para que vengan a verla. Agradecer también a Café Magmar por este rico cafecito. Así que ya saben, pueden venir para acá. Es delicioso este café. Y eso, así que muchas gracias a todos, a todas y a todes. Nos vemos en otro capítulo de tu podcast Atómica. Esto fue Atómica Podcast, con la conducción de Vale Fier, una producción de El Sureño, con el auspicio de Café Folks, Café Magmar, Centro de Arte Molino Magmar. Hasta la próxima.